Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señora. Súper. Bueno, vamos a esperar los 5 minuticos que nos quedan mientras ingresan los demás participantes del grupo e iniciamos. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia. Bueno, yo creo que podemos iniciar. Por favor, me confirman si de pronto el sonido no es correcto y demás, si hay elementos de escuchan perfectamente para continuar. ¿Sí? Profe, muy buenas tardes. Ya se restableció otra vez el sonido. Sí, no he escuchado. ¿Se fue el sonido? Bueno, es que hoy no sé qué pasa con mi conexión a internet. Y así repitamos varias veces, bueno, lo hacemos. Si no, me voy con los datos. Es que hoy, claro, no me ha colaborado mucho. ¿Ahora me escuchan bien o cambiamos, me ubico en otro espacio? Cuéntenme. Sí, profe, así se le escucha. Sí, ahí se le se- está escuchando. Genial. Ahí se está Bien. escuchando. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Como les estaba mencionando, pues tenemos nuestro primer encuentro sincrónico. Un gusto. Mi nombre es Diana Carolina Ramírez. Yo en este momento tengo a cargo los 3 grupos de mediaciones pedagógicas, pues en este ejercicio de 8 semanas. He llevado ya casi 3 años con Uniminuto liderando esta asignatura. Pues la cual antes pues se impartía 16 semanas, ya con esta nueva estructura, nueva organización, pues vamos con 8 con toda la energía, disposición y trabajo para sacar adelante este proyecto que todos ustedes tienen.
La idea del encuentro del día de hoy, pues va a ser la Open Class de la semana 1 y 2 que inició este lunes. Y bueno, básicamente es pues darle la bienvenida a nuestra asignatura, la cual consta de 4 unidades con una duración de 8 semanas, las cuales pues están desarrolladas tal cual como ustedes la encontraron en su aula virtual a partir de esta secuencia, ¿cierto? Entonces, en nuestra primera semana estuvimos revisando el material, realizando una revisión de los recursos que se colocaron a disposición de ustedes, tanto infografía, material, artículos que tenemos en el aula para dar esa introducción a la mediación pedagógica. Y bueno, esta segunda semana, con base a esos referentes y unos que ya estamos leyendo esta semana, pues vamos a tener pues nuestras 2 actividades evaluables. Bueno, entonces nos encontramos en la semana 2, que hace parte de este primer módulo o nuestra primera unidad del curso. Este consta de 4 elementos, cada módulo, cada unidad dura 2 semanas, en las cuales pues ya espero que ustedes hayan hecho ya una lista de cuáles son las actividades para cada semana, a qué fecha están, qué se deben entregar, cuáles son individuales, cuáles son colaborativas, para que podamos hacer una adecuación de nuestros tiempos. En estas 2 semanas estamos trabajando el módulo Introducción a la Mediación Pedagógica, en los cuales llevamos una aproximación a la definición de mediación pedagógica y cuál es la importancia de la mediación pedagógica y las teorías que la sustentan. Hemos hecho unas lecturas de referentes, los cuales nos llevan a llegar a algunas conclusiones, una vista y algunas percepciones de lo que es una mediación pedagógica. Para ello, entonces, la idea es que podamos, sí, en unos 5 minutos, poder realizar esta actividad en vivo, ustedes desde su celular, o ya les voy a enviar este enlace por el chat de Zoom, puedan ingresar a este enlace y podamos hacer una breve lluvia de ideas para mirar, de acuerdo a lo que hemos leído o ese primer elemento que hemos realizado, podamos reconocer algunos aspectos de lo que hemos percibido que es una mediación pedagógica. Entonces, les voy a dejar el enlace en el chat, ya lo pueden encontrar, y en pantalla está el código QR. Si no pueden ingresar, aquí en las instrucciones, ingresar a Menti, ¿cierto? Menti.com, y vamos a registrar este código, se los voy a escribir también en el chat, 317-08251, ¿vale? 317-08251. Y pues voy a proyectar el espacio donde vamos a trabajar para Menti. 317-08251. Ustedes ingresan a menti.com, acá en la parte superior de la pantalla se encuentra menti.com y pueden ingresar o dando clic al enlace que les envié en el chat o por esta ruta o por el código QR. La idea es que podamos escribir en el espacio que nos aparece en la pantalla qué consideran ustedes que caracteriza o es o puede ser una definición de una mediación pedagógica. ¿Lista? Por favor, me comentan cómo va, si pueden ingresar. Estoy muy atenta para ver si podemos realizar esta primera actividad. ¿Algún inconveniente, mis estimados profes? John, Diana, Stephanie. Pues Profe, por ahora sí, todo bien. sí, está bien. Súper. Estoy Si tratando les de ingresar. aparece la opción del ingreso, bueno, entonces pueden por el enlace o no sé si desean y les devuelvo por el QR desde su celular, ¿vale? Aquí está el QR también.
No, yo estoy tratando de ingresar por el PC, entonces ya le di con el enlace y ahora me pide algo ahí. Es este número que usted dice en la parte de abajo. Ok, 317, ¿intentaste escribir el 317-0852? 317-08. 52. 08. Sí, vamos a ver. Ay, no, espérame, 317-08-251. Sí, voy a ver si fue que lo escribí mal. Bueno, mientras intentan, veo una participación en cuanto a que la mediación pedagógica puede ser definida como una interacción constante. Igual para las personas que van a ver esta grabación, el enlace queda abierto para que podamos en el transcurso de esta semana hacer esa lluvia de ideas en cuanto a qué puede ser una mediación pedagógica. Bueno, entonces no se preocupen en caso de que no podamos ingresar, igual estamos los 3 o 4. Ustedes me pueden comentar en 2, 3 palabras o pues, digamos no la definición o el párrafo asociado ahí, sino cuando ustedes ya luego del proceso de lectura asociamos mediación pedagógica, ¿a qué lo están relacionando? O para ustedes, ¿qué puede ser considerada una mediación pedagógica? Si quieren para agilizar un poquitico el ingreso, me pueden ir contando. Dayana, ¿tienes micrófono? Bueno, señora. ingreso. Hola, Dayana. Para ti, Bueno, ¿qué sería una mediación o lo que has leído? ¿Qué puedes considerar que puedes relacionar a una mediación pedagógica? pues la mediación pedagógica yo la veo es más como el rol que debe asumir ahorita el docente, ¿cierto? Y también como esa metodología, ese diseño metodológico que debemos realizar para mantener, para atraer a los estudiantes o a las personas que tengamos a cargo para la adquisición del saber. No, más bien la comprensión. La construcción de sus aprendizajes, la comprensión de los mismos. Listo. Tú resaltas dos cosas muy importantes y están relacionado a lo que está en pantalla, una interacción entre el docente y el estudiante, ¿no? Muestras dos roles que están en juego y que hay una interacción y relación entre ellos. Cada uno pues liderando en cuanto al docente buscar eso, ¿no? Que el estudiante aprenda, que el estudiante comprenda y pues buscar como las herramientas asociadas para ello. ¿Alguna otra intervención, mis estimados profes? Listo. No hay problema, si no podemos ingresar, no se preocupen. A veces nos puede pasar que o el internet nos falla o el ingreso es un poquito más complejo. La idea entonces es hacer una reflexión en ese elemento. Luego del proceso que hemos realizado de la lectura en cuanto a la mediación pedagógica y que en esta semana también hay otras relacionadas con qué es una mediación pedagógica. En esta parte se debe tener en cuenta, o hoy podemos llevar a que no es algo que se defina y es la verdad absoluta. A lo largo de las lecturas que ustedes van a realizar se van a dar cuenta que hay muchas concepciones de la mediación pedagógica, cada uno de acuerdo al contexto que se esté realizando en su momento o que ustedes estén mirando la postura de cierto autor. Y que eso pues ustedes pueden en la actividad de esta semana plasmarlo en el desarrollo de su ensayo y participación en el foro. A nivel etimológico, la mediación se deriva de mediar, ¿cierto? De un medio o interceder por algo que puede empezar y que a lo largo del tiempo nos llevó a que nosotros como docentes somos los mediadores e intercedemos entre y hacemos esa relación pues entre el saber con nuestro estudiante y pues las diversas estrategias que llevamos, hay un micrófono abierto, las diversas estrategias que llevamos para que nuestros estudiantes aprendan, ¿listo? ¿Qué otros elementos podemos rescatar? En un momento, miro si me cambia la diapositiva.
va a estar lo que les mencionaba, hay varias posturas de diferentes autores donde se va a considerar como una práctica que carga de sentido el reconocimiento tanto de ese saber que queremos que los estudiantes construyan dentro de las dinámicas en el aula, pero también se debe tener en cuenta ese contexto. Y esto nos da una introducción a nuestro módulo unidad 2, donde vamos a profundizar en cuanto a la incidencia de este contexto. En este caso, algunos autores lo relacionan con esa tarea que tiene el docente de acompañar y de esas acciones que realiza en el aula para promover el aprendizaje. Si se dan cuenta, por ejemplo, esa es la definición que tiene Prieto 1995, pero también en Flores 2017 se habla de que la pedagogía va a ser una mediación capaz de promover y acompañar el aprendizaje. Entonces, si nosotros no quisiéramos sino definir y qué comprendemos por esto, podemos hacer esa tarea de acompañar un proceso con nuestros estudiantes. Y bueno, de acuerdo a Tebas, dice que ese elemento tiene un objetivo y es construir algunas habilidades, pero también dentro de ellas la autonomía de nuestros estudiantes. Estas son algunas de las definiciones que ustedes pueden empezar a leer en su proceso de lectura, consolidar y bueno, plasmar dentro de los elementos que vayamos a escribir en nuestro ensayo. Tenemos, luego de un contexto, vemos que Vygotsky va a introducir en ese proceso de mediación una relación, ¿cierto? Que hay entre un adulto que sabe, que en este caso uno lo relaciona con el profesor, pero es que uno no aprende solo con el profesor y el estudiante, ¿cierto? Uno está en constante proceso de aprendizaje, entonces hay un adulto que sabe, puede utilizar una tarea o asignar alguna actividad o algún rol, algún proyecto para una persona en búsqueda del aprendizaje y usted busca la manera, las herramientas que se tienen para que él logre, ¿de acuerdo? Si recordamos un poco todo lo que tenía la teoría de Piaget, esa zona de desarrollo potencial. ¿Qué hacemos después? Entonces, aquí tiene incidencia el uso de los signos que tenemos en ese proceso de interacción, donde hay una transformación de esta conducta y pues nos lleva a unas causas que son innatas en la cultura de la persona que está aprendiendo, de la conducta de la persona que está aprendiendo. Otro de los elementos que nos puede llevar a comprender un poco qué factores inciden en la mediación, quiénes son los agentes que se encuentran inmersos en la mediación y cuáles son los objetivos que hacen que una mediación sea pedagógica. En ese sentido, algunos de los referentes que ustedes encuentran en el aula pueden relacionar a que la mediación tiene ciertos componentes. Uno, a nivel psicológico, donde tiene en cuenta esa parte de motivación, donde también tiene en cuenta esa parte de que queremos que el estudiante aprenda significativamente y donde los elementos de la comunicación y sobre todo los procesos que ahora queremos que nuestros estudiantes logren, que son procesos metacognitivos también, y esas reflexiones que se hacen de su propio proceso, pues se vea involucrado y hace parte de esa mediación. Si lo asociamos a nivel filosófico, pues va a estar relacionado a esa reflexión crítica y abierta que se puede establecer y podemos realizar dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. A nivel político va a estar asociado a la adquisición de algunas habilidades para ese ciudadano que queremos, ¿no? En línea con lo que se quiere, si consideramos la Ley General de Educación y todas las políticas que se tienen en el país, para buscar ese ciudadano libre, participativo y que vive en comunidad, ¿no? Respetuoso del bien común. A nivel pedagógico vamos a tener una visión interdisciplinar y transdisciplinar, ¿cierto? Ya reconocemos que no somos islas a nivel de áreas, sino que buscamos esa formación integral del estudiante y algunas de las veces pues usamos estrategias donde hay proyectos, juegos de roles, donde de acuerdo a las dinámicas y la misma filosofía que ustedes tengan en el colegio, que hace parte del contexto, nos puede llevar a que logremos una mediación con nuestros estudiantes. Y bueno, a nivel tecnológico, que es la última parte de nuestro curso, donde vemos la mediación de las TIC, va a estar asociado a el apoyo de este tipo de herramientas y cómo se involucran este tipo de herramientas para lograr esa orientación hacia el aprendizaje, ¿cierto? En este sentido, ¿por qué es necesario una mediación, cierto? ¿O qué problemas a lo largo del camino se ha necesitado para que hablemos de una mediación pedagógica? Y en alguna de ellas está como principal resignificar el rol que se ejerce
o que ejerce el mismo docente, donde pasábamos de un modelo donde el docente era el que tenía todo el saber, donde el docente era el que tenía la verdad absoluta, a uno donde el docente orienta, donde el docente genera estrategias, donde el docente adapta el currículo, donde el docente, de acuerdo a algunos casos, debe flexibilizar algunas situaciones ya reconociendo al estudiante y sus necesidades, ¿cierto? En algunos casos, y hay instituciones donde el tema de inclusión nos ha llevado también a, como docente, retos donde debemos flexibilizar el currículo para tener en cuenta esas necesidades que tiene el estudiante y lograr el desarrollo de ciertas competencias. ¿Qué otro elemento llevamos a que se tenga en cuenta una mediación pedagógica, una nueva manera de concebir nuestras prácticas pedagógicas y asimismo dar significado a sus aprendizajes, ¿no? Si hablamos y que a veces en algunos proyectos educativos o algunos elementos institucionales se tiene que promovemos el aprendizaje significativo, pero pues en las prácticas los docentes no pueden realizar ciertas actividades o carecen de recursos o algunos elementos que queremos que el estudiante mire la aplicabilidad de los conceptos, que desarrolle ciertas competencias sin importar a nivel teórico y memorístico algunos elementos, pues la idea de la mediación pedagógica es tener en cuenta eso, ¿no? Dar sentido y significar al mundo y la propia experiencia de nuestros estudiantes y pues el proceso autónomo. Y bueno, en algunos de los momentos nos lleva a que cómo es la influencia de estas tecnologías también y cómo ahora se han convertido en un recurso, en una herramienta que podemos utilizar para favorecer algunos procesos de aprendizaje. Y esto nos llevó después de pandemia a reconocer que se debe utilizar algunas de ellas, pero no quiere decir que ya ellas vayan a ser las que vayan a orientar todo el proceso y dejar al docente pues de lado en cuanto a que no logramos aprender si no usamos tecnologías. Y esto es algo que nos va a empezar a abrir un poco más la mirada en cuanto a el uso de esos recursos, porque en la maestría, les comento, ha pasado que hay estudiantes en contextos rurales, en contextos de difícil acceso y muchas veces dicen, profe, yo no puedo hacer una mediación pedagógica si no tengo las tecnologías. Y de ahí abrimos un poco el debate, entonces, ¿qué es? Si no tengo el video, si no tengo el internet, si no tengo la tableta, entonces no puedo hacer una mediación pedagógica y mi rol no puede ser un mediador entre ese saber con mis estudiantes, o sea, ¿en qué momento las tecnologías se convierten en ese elemento principal o si solo es algo que podemos utilizar para favorecer y organizar y ver ciertos elementos que nos pueden ayudar con nuestra lista? En ese sentido, un segundo que estoy acá. La idea de estas 2 semanas, pues es reconocer qué es una mediación pedagógica, qué elementos se deben tener en cuenta para caracterizar la mediación pedagógica. Es importante que en el desarrollo de su ensayo, ustedes al inicio de miren en qué postura se van a pararse en la escritura de su ensayo. Si se dieron cuenta al inicio, podemos observar que hay muchas definiciones, muchas concepciones de acuerdo a ciertos contextos que en los repositorios y en las fuentes van a encontrar diferentes autores donde de acuerdo a su contexto, a la población, incluso los análisis de las investigaciones, pues definen la mediación con cierto elemento. Y lo más importante es que este ejercicio nos va a llevar a reflexionar cuál es el rol del docente como un mediador pedagógico y qué características o cualidades debe tener ese profesor o incluso nosotros mismos, ¿sí? Proyectándonos que somos mediadores, en qué características debemos tener para lograr ese proceso de mediación. Algunos decían, lo asocian a la vocación, algunos lo asocian a que el docente debe capacitarse, algunos asocian que el docente depende del contexto donde se está desarrollando, porque no es lo mismo ser un docente en un contexto rural, donde quizás no hay acceso a ciertos recursos y se cuentas con material tangible, a otro donde llegó pandemia y toda la población tenía su conexión a internet y no sufrió por acceder a conocimiento, a otra donde la conexión de internet era caótica y no había otra opción que dar el celular para que medianamente nos pudieran enviar algunas actividades. O a lo antiguito, hacíamos guías para que nuestros
estudiantes no la realizaran. Entonces, en algunas cosas, pues tenemos que reflexionar cómo incide nuestro contexto, nuestras prácticas educativas para poder ser un mediador entre lo que queremos y los objetivos que queremos con nuestros estudiantes. Para ello, entonces, esta semana vamos a tener 2 actividades evaluables. Espero que podamos organizarnos pues en el tiempo y en la presentación de los mismos, porque pues lamentablemente no voy a tener la posibilidad de volver a abrir o de dar más plazo, sino que va a ser pues la fecha tal cual como está programada el aula. Bueno, entonces es muy importante organizarnos. Sé que el ensayo toma un poquito más de tiempo, entonces avancemos quizás en el foro que se tiene en este momento. Hoy ya es miércoles, entonces que al viernes ya podamos tener una intervención y pues que puedan terminar de consolidar su ensayo al día domingo, que cierra nuestra actividad. Bueno, con relación al foro de mediación pedagógica, es un foro donde ustedes deben hacer una intervención completa. Nos dice la rúbrica que debe tener entre 5 y 15 líneas, ¿cierto? Ustedes háganla en su Word, después lo pueden pegar en su intervención. Creo que la plataforma les da la posibilidad de agregar imágenes o si ustedes quieren complementar su participación con enlaces creando alguna infografía, algún esquema, un mapa mental, conceptual que ustedes consideren que se deba colocar, bienvenido y lo pueden hacer. En este caso, si ustedes ingresan al aula virtual, entonces, perdón, yo vuelvo a ingresar acá. En esta parte ustedes van a encontrar pues el material y las actividades. En foro ya se encuentran las orientaciones y el descargable en cuanto a qué se debe presentar en el foro y cuáles son los elementos a tener en cuenta en la intervención. Hay una fase de reflexión donde qué hace pedagógica una mediación, que es lo que hemos estado también intentando realizar en nuestra primera semana, y los componentes que constituyen las estrategias que soportan una mediación pedagógica. Sin embargo, esas son preguntas orientadoras. Las que ustedes deben responder son estas dos. ¿Cuál es el rol de quienes participan en la mediación pedagógica? Se espera que en una sola intervención ustedes puedan responder esos dos interrogantes, ¿cierto? El rol del docente, si ustedes, ¿quiénes son los que participan? Ustedes pueden decir, va a participar el docente, va a participar el estudiante, van a participar ¿qué otros actores, no? Porque puede que ustedes ya puedan involucrar la persona que apoya la discapacidad y quizás en su contexto hay eso. Ustedes en la respuesta pueden involucrar también su propio contexto, su propia realidad académica, laboral, profesional, porque sé que en esta maestría también hay docentes que son docentes orientadores, entonces ustedes ahí pueden involucrar hacia su contexto y centrar la respuesta a esas preguntas al contexto de ustedes. Y la segunda pregunta va a estar relacionada a las características que ustedes consideran, pero también soportada por referentes, ¿no? Recuerden que podemos aquí empezar a involucrar. Considero que las características que debe tener el docente mediador son estas, de acuerdo a este autor que define que el docente debe tener estos elementos. Y así, si ustedes hacen su intervención, su compañero le puede agregar sustentando en citas y demás, y empezar a caracterizar como un trabajo colaborativo donde ustedes van a mencionar y definir ese rol del docente mediador. Esas dos preguntas nos llevan a reconocer nuestro rol y si definitivamente dice que está en pausa mi pantalla. Denme un momento porque acá vuelvo a compartir la pantalla. Listo, entonces con este ejercicio la idea es llevar un poco a la reflexión del rol como docente y si ustedes en algún momento han hecho o consideran que se ha realizado algún tipo de mediación con experiencias, también se puede compartir dentro de las intervenciones que ustedes están realizando a sus compañeros, porque recuerden que la rúbrica dice que debe responder con argumentos las dos preguntas, ¿listo? Con argumentos soportado también con referentes. Sin embargo, deben no solo abandonar su intervención, sino hacer dos intervenciones a sus compañeros y replicar.
les digo, bueno, no es solo hacer su intervención y así le comenté a mis dos compañeros, sino que esos aportes a sus compañeros pues debe estar también sustentado y argumentado a partir de los referentes, recursos o lecturas realizadas. Y asimismo, realizar seguimiento a su propio foro. Bueno, no sé si en este momento hay alguna pregunta con relación a la actividad foro que está en curso esta semana. Por favor, si desean, pues me van diciendo en el chat o pueden activar el micrófono, porque creo que aquí no tienen la opción de levantar la manito, y me pueden contar un poco si hay alguna duda con relación al foro. Profe, yo sí tengo una pregunta. Cuéntame. O sea que en el foro sí o sí toca poner un referente, o sea, no uno ponerlo en las Ujú. propias palabras de uno, sino que sí o sí hay que Tú poner un debes referente. soportar, tú debes colocar tus palabras, pero debes soportar y complementar la intervención sustentado en los referentes que hayas leído. Sí, tú puedes decir, por ejemplo, el rol del que participa en una mediación pedagógica va a ser un rol activo, que tiene en cuenta el contexto del estudiante y no se puede quedar ahí corto. Ahí dices lo anterior, porque tomando como referencia a Flores 2017, se menciona que el docente es y cumple estos elementos y vas complementando tu intervención con tu aporte o tu apropiación de lo que leíste, pero va a estar en la parte que la rúbrica dice de argumentar, es porque debes sustentar con base a los referentes que hayas leído, ¿vale? Por eso es importante que mencionen, no solo en esta, sino bajo qué postura o qué referente van a centrar la mirada, ¿listo? Pero sí es necesario que no solo lo dejes con tus palabras, porque es muy valioso, porque es la apropiación de tu lectura, pero te debes apoyar de algún referente. Haz de cuenta que es cuando uno hace el proyecto de investigación, que creo que ustedes ya están arrancando o van a arrancar con ese elemento. El marco teórico pues se construye a partir de referentes, pero cuando hay análisis es lo que ustedes encuentran más el sustento teórico que eso nos da los autores que ya han hecho investigaciones y aportes previas a lo que nosotros encontramos. Denme un momento, el capítulo 5 es corto. Denme un momento. Aquí te refieres al capítulo 5 que está en el libro Comunicación y Mediación. ¿Listo? Entonces, el texto va a estar aquí. Les recomiendo que cuando tengan o vayan a abrir el enlace, tengan su cuenta un minuto abierta porque si no, no les va a abrir, ¿vale? Y no tengo el dato. Un segundito aquí. Ayer me abrió completo. Comunicación y mediación. Creo que ya debería abrirme el enlace, ¿cierto? Es que creo que ya no me está abriendo el libro exacto, sino la biblioteca completa. Aquí. ¿Listo? Mira. 6. Para mi estudiante que hizo la pregunta, tenemos este elemento, ¿vale? Entonces aquí nos dan estos 6 y bueno, esperamos a que nos cargue cuáles son las funciones del docente. Ya está seleccionada, ¿listo? En este caso, por ejemplo, si te das cuenta, son 6 hojitas. Mira, acá algunas nos dice, por ejemplo, aquí, fomentar el diálogo, la función del maestro mediador, realizar contenidos metodológicos. Es muy breve la información que hay para que con ello ustedes puedan hacer la construcción de su apropiación y definición. Recuerden que no solo pueden ser estos materiales. En la semana 1 encontramos unos elementos que nos llevaron también a esa aproximación de la mediación, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden devolverse al material de la semana 1 y si dentro de los recursos que hay aquí hay elementos que van a tomar, pues lo pueden hacer y pueden mencionar en el foro o en su ensayo el elemento, en este caso González, 2018, y aludir a la definición o los elementos que él rescata en cuanto a mediación. ¿Listo? Rúbrica la encuentran en descargando y bueno, aquí básicamente va a ser la pertinencia de las participaciones, la capacidad de análisis y debate de sus compañeros. Observen la rúbrica. Si ustedes dejan solo la participación, pues no van a tener más que 2 puntos. ¿Listo?
Recuerden que deben abordar las preguntas, la caracterización de las preguntas y bueno, acá está la rúbrica de acuerdo a cada puntaje, de acuerdo a su intervención y él tendrá un punto, pues los elementos de intervención, complemento, todo lo asociado a aportar y complementar. ¿Listo? Si decimos estoy de acuerdo, compañero, es muy valioso, fin, no va a ser tenido en cuenta y va a estar relacionado que no realice intervenciones ni plantea un debate. La idea es que si se hace un aporte, sustentes o te apoyas en un referente, incluso puedes dejar preguntas abiertas para que podamos continuar con la discusión. Este foro, la idea es que ustedes tengan una participación el viernes, ¿no? Porque si van a hacer el aporte el domingo a las 11 de la noche, pues probablemente nadie va a replicar y pues no va a estar la posibilidad de hacer ese trabajo de construcción en conjunto. ¿Listo? Entonces, proyectemos a que estos 2 días podamos trabajar en esas preguntas con el material y ya tengamos una interacción. Creo que aún no han hecho intervención. Semana 2. Ingreso. ¿Listo? Entonces, aquí está nuestro foro. Y fíjense que acá ya está participación, foro, teoría de la mediación, ya abierta la línea y no hay aporte de mis 20, 25 en este grupo. Entonces, la invitación es que iniciemos con el aporte y pueden ir profundizando o complementando las respuestas a las preguntas con las siguientes intervenciones. ¿Listo? Eso con relación al foro. ¿Tenemos otra duda? Profe, pero entonces, o sea, como tú dices, no hay que poner respuesta de una y de dos, sino las dos en un solo párrafo. Las dos en un solo párrafo. Las dos en un solo párrafo. Lo que tú puedes hacer es hacer la escritura de esa intervención que me aparezca en una sola, así como usted aquí, Diana, y tú haces la respuesta. Y si sobre esa quieres complementar con otra para profundizar tus ideas de acá, son válidas. Sí, quizás algún compañero también te respondió y tú quieres seguir ampliando a nivel teórico, a nivel de tus experiencias o a nivel de lo que tú vayas a opinar, lo puedes hacer en el hilo conductor del foro. ¿Listo? Pero la intervención, es decir, yo debo ver, Reina contestó, debo el párrafo y en ese párrafo debe estar inmerso. No, si desean, no pueden separar, pueden dejar inmerso las dos preguntas. O pueden dejar pregunta-respuesta, como ustedes consideren que les queda un poco más fácil para hacer este ejercicio. ¿Listo? Dice, la pantalla se quedó bueno. Entonces, dejo de compartir y vuelvo a compartir la pantalla. Listo. De nuevo, estoy compartiendo el foro donde deben responder. Bueno, ingresan al foro. Yo ya creé para este grupo el hilo que se llama Participación Foro, Grupo 1. Y aquí ya se encuentra, pues les copié las instrucciones para que no se confundieran de las preguntas. Unas son las de reflexión, otras son las que deben responder. Y lo de las dos intervenciones. Bueno, ustedes o la primera persona que vaya a responder, le da a responder. Y bueno, si quieren agregar alguna foto, esquema, enlace, video, hay algunos que a veces agregan hasta videos para complementar, lo pueden hacer aquí en este espacio. Y bueno, van agregando si quieren los elementos que nos vayan a agregar. Si tiene una fotico en su equipo, usted hizo un esquema donde está, no sé, la caracterización del profesor y hizo ese material, también lo puede compartir como imagen en el foro. Bueno, depende de cada uno de ustedes y las dinámicas que se propongan, siempre y cuando pues cumpla con estos 3 criterios: la pertinencia, el análisis y debate, y que se abordaron las 2 preguntas en la participación e interacción. ¿Listo? Eso es nuestro foro. Invitación, foro el día viernes. No vayan a dejar el foro el domingo a las 11 porque muchos de ustedes ya están en su familia, algunos descansando, entonces recomendación, el foro, participar el viernes. Si no alcanza, yo no le voy a bajar puntos. Lo importante es que
tenga en cuenta que eso da posibilidad para que sus compañeros también puedan aportar y hacer la dinámica de socialización. ¿Listo? Ese es el ejercicio con el foro. Con la segunda actividad, que es la que también espero ya estén trabajando hoy miércoles, es el ensayo. El ensayo, la extensión es de 2 a 3 hojas. Yo ya les había enviado un mensajito la semana pasada, donde ustedes ya incluyen pues la introducción, todos los apartados que tenemos acá, y son 2 preguntas diferentes al foro. Bueno, entonces recuerden que el ensayo igual cierra este domingo, 11:59, que la profe no puede ampliar o mover aquí porque no tengo permisos de edición, entonces es tal cual lo que se envió. ¿Listo? Y aquí nos dice que deben hacer un ensayo sobre la importancia de la mediación pedagógica. El ensayo debe ser argumentativo, donde ustedes van a analizar la importancia, subrayen, o sea, en la lectura yo debo identificar que usted reconoce la importancia de la mediación pedagógica a partir de diferentes autores. En este sentido, deben haber referencias de autores en la introducción o el primer párrafo, donde ustedes me dicen: a continuación se realizará la presentación de un ensayo donde voy a mostrar la importancia de la mediación pedagógica. Algunos de ustedes formulan una pregunta para desarrollar en el cuerpo del ensayo, ¿cierto? Es importante, ¿por qué es importante conocer o por qué es importante la mediación pedagógica en las prácticas educativas? A continuación se realiza el ensayo argumentativo, centrado en la postura de Vygotsky, centrado en la postura de Flores o en la postura de estos 3 autores. O sea, ahí explícitamente ustedes me van a decir bajo qué autores se van a parar para la definición y la importancia de análisis que van a tener en cuenta en el desarrollo. Recuerden que deben revisar la documentación, apropiarla y asumir una postura, ¿sí? La idea no es llenar el texto de citas, citas y citas, porque recuerden que pues, la idea es hacer parafraseo de los referentes, la idea es asumir una postura y reflexionar hacia lo que ustedes han leído y organizar. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué influencia tiene la mediación? Ejes problemáticos, acá está. ¿No? Recuerden que nuestro objetivo es la importancia de la mediación pedagógica. Sin embargo, ustedes pueden reflexionar en estas 2 preguntas, la influencia de la mediación, o incluso en las conclusiones que vayan a cerrar en su ensayo, cómo relaciona esto a su práctica, ¿cierto? En este sentido, pues usted debe plantear la hipótesis que va a defender en su ensayo y, teniendo en cuenta esas preguntas, va haciendo la argumentación de esa hipótesis, ¿cierto? Recuerden que es un ensayo argumentativo donde usted va a presentar una introducción, va a tener un cuerpo y unas conclusiones. 3 hojas. No se extienda porque la idea no es que me corten todas las citas de los autores que hay y se vaya a un despliegue de citas, sino que sea un análisis y ese proceso de síntesis que ustedes deben realizar en este ejercicio. Este ensayo se ha realizado con anterioridad en las versiones de hace tiempito en mediaciones, ha cambiado las preguntas orientadoras, pero pues la esencia es esa, una apropiación de por qué es importante la mediación. Por lo cual es importante que si tenemos compañeritos, pues no podemos tomar el mismo ensayo porque ustedes saben que aquí ya la plataforma está con Turnitin y vamos a mirar todo el tema de citas y referencias. Entonces la idea es que podamos hacer una construcción propia, pero en caso pues de citas que obviamente la van a realizar, pues nos basemos en las normas APA para la citación y al final del documento en las referencias de las fuentes que usted utilizó durante el texto. ¿Listo? Pueden hacer y utilizar el descargable, acá está, yo ya lo tengo aquí en mi equipo, y ahí ustedes van a encontrar tanto las instrucciones como la rúbrica de evaluación, ¿vale? Aquí dice que para esta actividad, un estimado, porque pues cada quien lleva su proceso, es un trabajo autónomo tanto de 6 horas haciendo la escritura del ensayo, como de 8 horas haciendo la lectura del material. Bueno, entonces tengamos en cuenta este elemento y los criterios de evaluación.
Entonces no olviden que debe ser explícita la hipótesis en el ensayo. Muchas veces escriben y no mencionan la hipótesis es o mi hipótesis es y voy a hacer el desarrollo del contenido, el cuerpo del ensayo. Dice que el primer criterio es la estructura conceptual, entonces debe plantear de manera precisa una estructura que propone el título. No me van a poner ensayo sobre mediación, no, coloque un título alusivo a lo que vaya a desarrollar, una introducción y muestra la hipótesis y empieza el desarrollo de los argumentos para llegar a unas conclusiones. Todas las fuentes están citadas a lo largo del texto y pues no se va a ver el tema de coincidencia sin referenciación. Y bueno, ahí ya está el tema de cuándo se puede considerar que ese criterio pues es excelente, bueno, aceptable de acuerdo a esa rúbrica presentada. Y bueno, finalmente tenemos el criterio de argumentación. Entonces nuestros argumentos se presentan de manera clara y coherente con la hipótesis y bueno, lleva a que se empiece a apoyar con los referentes que se vayan a implementar, o si definitivamente pues la hipótesis se presenta pero no es respaldada a partir de los referentes, ¿no? De pronto a veces formulamos la hipótesis pero durante el camino se nos va olvidando y no llegamos a respaldar esa hipótesis que tenemos con relación a la importancia de la mediación, ¿no? Y finalmente redacción y ortografía con un punto. ¿Listo? Entonces es fundamental que si se presentan la mayoría de elementos, problemas de ortografía, gramática y especialmente el tema de la citación, pues ahí vamos a tener, se calificaría sobre 4. El fuerte del ejercicio va a ser una buena argumentación y una buena hipótesis para el desarrollo de esta actividad. Recuerden que se debe ver en ese contenido, no vayan a separar introducción 2 puntos, pero en la lectura debo ver que hay una introducción, que se encuentra la hipótesis y que de ahí usted empieza a desarrollar los argumentos que hacen parte de este criterio, el cuerpo del ensayo. Y finalmente, coloca las conclusiones. No ponga el título conclusiones. Ustedes pueden cerrar su ensayo a manera de conclusión, en síntesis, en conclusión, ponen el conector que más les favorezca en el proceso de escritura y ahí ustedes dicen si reafirman la hipótesis planteada inicialmente y o si definitivamente se cambió o abren nuevas preguntas para llevar a un nuevo ejercicio de reflexión y las referencias que utilizó en el documento. Muchas veces uno coloca 10, 15 referentes, pero ninguno de ellos fue utilizado en las citas. Entonces no nos sirve como referencia. ¿Listo? En ese caso va a ser solo los que van a utilizar en el documento. ¿Alguna pregunta con esta actividad, mis estimados? Pero entonces, o sea, que el ensayo hay que ponerle un título. Claro, tú puedes colocarle un título alusivo a la temática, ¿no? Algunos me colocan, por ejemplo, la mediación como un camino para innovar nuestras prácticas educativas. ¿Sí? Porque puede que tu hipótesis sea que la mediación pedagógica permite cambiar, innovar o mejorar prácticas educativas. Entonces, tú puedes poner un título que sea llamativo y no solo coloques ensayo mediaciones pedagógicas, sino un título alusivo al contenido o a la hipótesis que quieras desarrollar en el ensayo. Bueno, profe. ¿Tenemos otra pregunta? Uy, ya tenemos 8 participantes. Qué gusto, John, Jennifer, Claudia. ¿Tenemos alguna duda con relación a las actividades de esta semana? Bueno, no se preocupen si no tiene micrófono. Muy bien, Jennifer. Yo sé que pues estos cursos son muy intensivos, ¿no? Y a veces si están trabajando, estamos trabajando, pues la idea es empezar a organizarnos semanalmente y si ya vemos que la dinámica es que a veces tenemos de a 2 y a veces tenemos 3 actividades y la mayoría de acuerdo al diseño de este curso es individual. Entonces es muy importante que empecemos a prever un poco qué vamos a hacer para la siguiente semana para que ustedes se puedan organizar. Hay algunas actividades que son un poco más fáciles de realizar, hay otras que, por ejemplo, el ensayo, si yo no tengo la habilidad y la facilidad para
escribir me cuesta un poco, entonces pues voy a tomar un poquito más de tiempo. Entonces la idea es prever. Yo ya programé la Open Class de la siguiente semana. Bueno, entonces en esta semana pues la idea es concentrarnos en estas dos actividades sobre la mediación pedagógica y ese contexto y esa aproximación. Sin embargo, ya recuerden que de acuerdo a lo que estábamos viendo, vamos a dar paso porque es nuestra semana 3, vamos a empezar a reflexionar sobre las condiciones del contexto. Y aquí ustedes ya pueden ir mirando o proyectando, no se preocupen si no es para hacerla ya este fin de semana, pero ya pueden ir proyectando qué les están pidiendo para la siguiente semana. Entonces, bueno, miren, es un mapa mental. Entonces, ¿qué herramientas tienen pensado? ¿Qué recursos para ir haciendo ese mapa mental? ¿Listo? Y cómo lo van a enviar. Muchas veces mapa mental, pero me adjuntan un enlace que no pueden ver. Entonces, empezar a prever este tipo de ejercicios. Bueno, esto lo conversaremos el próximo miércoles, que ya está programada en su calendario, pero pues sin embargo queda aquí abierto que la próxima clase abordaríamos el contexto y ustedes ya pueden ir avanzando en su mapa conceptual el lunes o el martes, ¿sí? Para que si hay dudas, vienen el miércoles y me comentan qué dudas hay. Entonces fíjense que acá tenemos las clases separadas por los grupos, tengo entendido que a cada uno ya le sale su enlace y las de la siguiente semana tenemos el miércoles, jueves y viernes tal cual, está proyectado y bueno, ya nos veríamos creo que a la semana 5. ¿Listo? Sin embargo, pues no olviden que yo estoy ahí súper pendiente en las personas que me han estado escribiendo por mensajería o por esta comunicación interna de la plataforma para que no perdamos contacto, ¿no? Estamos con el correo y también tenemos este tipo chat no sincrónico donde yo puedo enviar las comunicaciones, pero también conocer un poco las dudas que ustedes tienen inmediato, sea de la herramienta, sea de algún recurso que no abra, o sea de las orientaciones mismas de las actividades. Listo, Claudia, Jennifer, muchas gracias por contestar. Entonces, mis estimados profes, pues un gusto haber estado con ustedes en este primer encuentro que pues estaba programado, pero entiendo que hay algunos estudiantes que aún no habían sido matriculados y por eso desde la coordinación me dijeron que debía ser a la semana 2. Pero pues generalmente es la semana 1, 3, 5 y 7, creo, y ahí ya podemos organizarnos un poco más. Bueno, y bueno, ya no sé si ya no hay ninguna duda adicional, entonces nos veremos en 8 días. En caso de alguna pregunta, yo voy a revisar, creo que voy a dejar esta presentación en alguno de los espacios que tenemos de comunicación. Disculpe, yo le hago una pregunta. Pues es que quedé con la inquietud de cómo es que se ingresa a los documentos de la editorial El Magisterio, porque yo tuve que hacer pues, mi ensayo, que ya lo hice con relación a otros documentos descargados de Google Academic, entonces... No, lo importante es, recuerda que estas son lecturas sugeridas para el trabajo y ya digamos se ha limitado un poco. Pero igual tú puedes consultar tus fuentes académicas, que es lo importante, que uno lo puede encontrar en Google Scholar o en otros repositorios y fuentes, lo puedes hacer. Sin embargo, si pues como está en construcción, tú en las conclusiones quieres agregar algo del referente que tenemos acá para... que la compañera nos había preguntado, ¿cierto? Y que tú quieres mirar a ver qué más puedes para consolidar tu ensayo, lo puedes hacer. Y en este caso, acá en actividad hay algunos referentes que sí o sí tienen que estar ustedes con en una de las ventanas, su cuenta de Office de Uniminuto abierta. ¿Sí? Digamos, en mi caso, yo debo tener aquí Ana Carolina abierta. Para que al momento... Se volvió a tildar la pantalla. En este momento me está enseñando. ¿Se pausó? Sí. Sí, ay, espérame porque no me sale. Volvamos. Entonces, yo en una pestaña tengo mi cuenta Uniminuto abierta. Y así en la otra ustedes tengan su aula virtual. La idea es que como ya está mi correo abierto, yo debo darle clic, voy a cerrar acá, debo darle clic al enlace y este automáticamente ya toma lo que yo ya me logué. Bueno, este no era el que le había abierto a la compañera, pero hay unas fuentes donde me piden que esté logueado con la cuenta Uniminuto. Entonces es mejor que tengan su cuenta de correo abierta para que puedan leer algunos de los referentes que estén aquí dispuestos para la lectura. ¿Listo?
Espérame que creo que la compañera fue en el foro para que me salga ese enlace que teníamos ahorita. Pero pues la recomendación es siempre tener su correo abierto. Es que a veces verifica que seamos estudiantes de o docentes de con cuenta Uniminuto y es mejor que se salten ese pasito ya con su cuenta abierta. Creo que era Biblioteca Digital Magisterio. Chun, chun, chun. Y ahí, si yo no tuviera la cuenta abierta, creo que me salió un error, porque hubo varios de estudiantes que me escribieron que no podían acceder a este. Este recurso es el del foro, recurso 1. Y el error era porque pues no teníamos nuestro correo abierto, entonces no podían abrirlo. Ah, muy bien. Entonces, para este Muchas recurso gracias. puntualmente. Lo mismo y libro, como tenemos Uniminuto con el libro, algunos elementos y permisos, fíjate que acá y libro me dice, es de la cuenta de la Uniminuto. Entonces ahí me va a permitir leer este recurso en línea y pues obtener la cita, resaltar y demás. Eso lo hace automáticamente en mi computador porque ya tengo mi correo abierto, ¿vale? De la universidad donde quizás laboren o algunos con educación Bogotá, bueno, dependiendo en qué parte de Colombia se encuentren, y a veces dejamos nuestra cuenta de Office abierta a la del trabajo y esa no les va a permitir ingresar. ¿Listo? Muy bien, profe, muchas gracias. Súper. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Yo sé que a veces es un poco complicado el ingreso, entonces pues la idea es que podamos vernos en este espacio que dentro de toda la organización pues es el que logré organizar y cuadrar con el tema de estos Open Class, pero igual, bien que si no están en el encuentro pueden encontrar ya su grabación y luego de verla, hay dudas, me escriben y podemos revisar y puntualmente mirar qué casos o qué dudas tenemos. ¿Listo? Para que eso no sea un impedimento en su trabajo. ¿Listo? Y en el desarrollo pues de las actividades de esta semana. Les deseo una feliz tarde y nos vemos de hoy en 8 días en el mismo horario. Bueno, que tengan una feliz tarde. Cuídense mucho ustedes y sus familias. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Feliz tarde.